¿Cómo están, chicos? Qué gusto de verlos, aunque sea en la parte de virtual, clases virtuales. Quien les habla es el profesor Percy García. Hoy día voy a apoyarlos con un tema muy interesante y trata sobre la respiración celular. Recordando que en la clase pasada hablamos sobre fotosíntesis, ahora vamos a hablar con respecto a la respiración celular. Para entender lo que es la respiración celular, vamos a ayudarnos con esta imagen en la cual tú puedes apreciar a una célula. ¿Qué pasa con esta célula? Esta célula quiere respirar. ¿De qué manera? A ver, observa. ¿Qué va a ingresar a la célula? Una molécula de glucosa. Ingresó. Una vez dentro, la glucosa reacciona con otras moléculas, ejemplo de proteínas llamadas enzimas, que la esquematizo en forma de un muñeco Pac-Man. Y mira lo que la enzima le hace a la glucosa. La glucosa se oxida. ¿Qué significa se oxida? Significa se rompe, se desdobla, se parte en dos. Y como resultado de esa ruptura, ¿sí? ¿Qué se va a formar? Una molécula energética conocida con las siglas del ATP. ¿Por qué la respiración celular es un proceso catabólico? Porque se degrada, se rompe la glucosa. La glucosa. Y cuando la glucosa se rompe, ¿qué libera? Energía. Por eso que decimos que esta respiración celular es un proceso exergónico, porque se libera energía. ¿Qué significa proceso continuo? Que la célula respira de día y de noche. Ahora, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de la respiración celular? ¿Qué vas a responder? Es la formación de ATP. Y a la formación de ATP en la respiración celular, llámale de esta manera. Ahí va. Llámale la fosforilación. ¿Qué significa formación de ATP? Con el ATP formado al rato, la célula que va a realizar sus múltiples actividades. La célula crece, se divide, regenera alguna parte perdida. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo de la respiración celular. Formación de ATP y con el ATP, que es molécula energética, la célula realiza sus actividades. Se presenta dos tipos de respiración celular, anaeróbica, aeróbica. ¿Cuál es la principal diferencia? Que a nivel celular, en la anaeróbica no interviene, ¿qué cosa? El oxígeno molecular. En cambio, en la aeróbica, a nivel celular, sí hay oxígeno molecular. Esa es la principal diferencia. Ahora, hay otras diferencias. ¿En qué parte de la célula se lleva a cabo la respiración celular anaeróbica? Usted menciona en el citosol, también llamado citoplasma, de todo tipo de célula, ya sea procariota, ya sea eucariota. En cambio, la aeróbica se realiza en el interior de una organela conocida como la mitocondria. ¿Cuál es el objetivo de la respiración celular? No es la formación de ATP,
¿Cuántas moléculas de ATP se van a formar en la respiración celular anaeróbica? Usted menciona muy poco. Solo 2 moléculas de ATP como ganancia neta. En cambio, en la aeróbica se obtiene más. Es una respiración muy energética. Se obtiene o bien 36 o bien 38 moléculas de ATP. La respiración celular anaeróbica presenta 2 etapas, la glucólisis y la fermentación. En cambio, la aeróbica posee 4 etapas, glucólisis aeróbica, acetilación, ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. A ver, vamos a explicar mejor. Sí, vamos a explicar mejor. Por acá, miren, pongan atención. ¿Qué tenemos? Vamos a dibujar a una célula. Una célula que no tiene núcleo. Es una célula procariota. ¿Qué ejemplo? Una bacteria. ¿Ya está? Esta bacteria quiere respirar. ¿De qué manera? Anaeróbicamente. ¿Qué significa? Que esta bacteria en su citosol, en su citoplasma, ¿qué cosa no tiene? No tiene lo que es el oxígeno molecular. ¿De acuerdo? Carece de oxígeno molecular. Y eso es lo que vamos a poner a continuación. A ver, observa. Vamos a ver entonces lo que es la respiración celular anaeróbica. ¿En dónde? En bacterias. ¿Qué ocurre en el citosol? ¿Qué ocurre en el citoplasma? ¿Qué cosa no hay? Oxígeno molecular. Listo. ¿Qué te he dicho? Que la respiración celular anaeróbica presenta 2 etapas. ¿Cómo se llama la primera etapa? Glucólisis. ¿Cómo se llama la segunda etapa? Fermentación. Empezamos con la glucólisis. ¿En qué consiste? Poner atención. Poner atención. Mira lo que va a ingresar a la bacteria. Una molécula de ¿qué? De glucosa. ¿Ya entró? Esta glucosa por acción de ¿qué? De enzimas. ¿Sí? La glucosa se rompe formándose 2 moléculas. ¿De qué? Tú vas a responder 2 moléculas de piruvato. 2 moléculas de piruvato, también llamado ácido pirúvico. Y a esa transformación de glucosa a piruvato, llámale la glucólisis. Glucólisis. A ver, repasemos. Por acá tienes otra célula que pertenece a un hongo microscópico llamada levadura. Levadura. Esta levadura quiere respirar, que va a ingresar al citoplasma, al citosol, una molécula de glucosa. Recuerda que en el citosol, ¿qué cosa no hay? Oxígeno molecular.
Por eso estamos hablando de una respiración celular anaeróbica. La glucosa ingresó a la célula. Luego, por acción de enzimas, esta glucosa se rompe, formándose dos moléculas de piruvato. A esa transformación de glucosa a piruvato, tú llámale la glucólisis. Tú llámale, conócele con el nombre de la glucólisis. ¿De acuerdo? A eso se llama la glucólisis. Ya está. Ahí tenemos el resumen de la primera etapa de la respiración celular anaeróbica, la glucólisis. Entonces, por acá, ¿qué ocurre en la glucólisis? ¿Qué molécula se va a romper, se va a degradar? La glucosa, formando al final dos moléculas de ¿qué? De piruvato. Dos moléculas de piruvato. Listo. En esa transformación de glucosa a piruvato, mira lo que se forma, el objetivo, pero muy poco, solamente dos moléculas de ATP. Y con ese ATP, no tanto la bacteria como la levadura, que van a realizar sus múltiples actividades. Ahora pasemos a la segunda etapa de la respiración celular anaeróbica. ¿Cómo le vas a llamar? Llámale la fermentación. Hay dos tipos ¿de qué? De fermentación. ¿Cuáles son? Tienes a la fermentación láctica y tienes a la fermentación alcohólica, láctica y alcohólica. ¿Qué ejemplo de microorganismo realiza fermentación láctica? Las bacterias. ¿De acuerdo? Lo realizan las bacterias. ¿Qué ejemplo de bacterias? Esa bacteria se le llama el lactobacillus. Así le vas a llamar. Lactobacillus. ¿Y en qué consiste la fermentación láctica? Que como resultado de la glucólisis, el piruvato reacciona con enzimas y mira lo que va a suceder. Ese piruvato se va a convertir en dos moléculas de ácido láctico. A esa transformación de piruvato a ácido láctico, llámale la fermentación láctica. Fermentación láctica. Entonces, ¿en qué consiste? Mira, como hablé en que el piruvato se convierte en ácido láctico. ¿Y qué importancia tiene este ácido láctico en la industria alimenticia? Con el ácido láctico se elabora para el consumo humano el yogur, se elabora el queso. ¿Habrán células humanas con fermentación láctica? Claro, los glóbulos rojos, las células de nuestro músculo llamado fibras musculares. En el caso de las fibras musculares, ¿qué ocurre si la persona abusa del ejercicio? Se va a acumular ácido láctico en los músculos y eso conlleva a la producción de calambres, también llamado fatiga muscular, también llamado con K, McCurky. ¿Está bien? Ahora viene la fermentación alcohólica. ¿Lo realiza qué microorganismo? La levadura. ¿Qué es la levadura? Hongo microscópico. ¿Qué ejemplo de levadura?
Se llama el Saccharomyces. Saccharomyces. Así se llama la levadura. ¿De acuerdo? Saccharomyces. ¿En qué consiste la fermentación alcohólica? Fácil. ¿Qué dices? Que el piruvato, ¿te acuerdas acá? El piruvato se convierte en dos moléculas de etanol, ejemplo de alcohol, y además se liberan dos moléculas de CO2. En eso consiste. El piruvato se convierte en etanol y además se liberan dos moléculas de CO2, de dióxido de carbono. A esa transformación de piruvato a etanol, llámale la fermentación alcohólica. ¿Qué importancia tiene la fermentación alcohólica? Con el etanol elaborado se elaboran las bebidas alcohólicas, la cerveza, la chicha de jora, y con el CO2 liberado en la industria panadera se aumenta flecha para arriba, se aumenta la masa del pan, del queque, del panetón. A ver, mira el resumen, está chévere, sobre respiración celular anaeróbica. Entonces, la respiración celular anaeróbica presenta, te dije, dos etapas. ¿Cuál es la primera? La primera es la glucólisis anaeróbica. ¿Cuál es la segunda? La fermentación. A esta glucólisis anaeróbica, llámale también la vía de Embden-Meyerhof, ocurre en el citosol, también llamado citoplasma, en donde la glucosa se rompe y libera o se forman dos moléculas de piruvato. Esa es la glucólisis. Ahora, esta respiración celular anaeróbica tiene otra etapa, llamada la segunda etapa, llamada la fermentación. Sí, el año pasado San Marcos preguntó, ¿cuál es el objetivo de la fermentación? Es justamente esto, regenerar qué molécula, los NAT. Los NAT. Te dije que hay dos tipos de fermentación, la láctica y la alcohólica. ¿Sí? La fermentación láctica lo realiza esta bacteria que es el Lactobacillus. En cuanto a células humanas, los eritrocitos, que son los glóbulos rojos, y la célula de tus músculos, las fibras musculares. ¿En qué consiste la fermentación láctica? En que ahí está, en que el piruvato, todas son moléculas, ¿ah? El piruvato, ¿en qué se va a convertir? En ácido láctico, en ácido láctico. Recuerda que con ese ácido láctico, ¿sí?, realizado por las bacterias, se elabora el yogur, el queso. Y el acúmulo de ácido láctico en las fibras musculares por exceso de ejercicio provoca los calambres. Los calambres. El otro tipo de fermentación es la fermentación alcohólica, que lo realizan, ¿sí?, estos microorganismos, ejemplos de hongos microscópicos, llamadas las levaduras. Son unicelulares, formadas por una sola célula. Pero, profe, yo veo dos. Es justamente la figura que ves
Se captura a una levadura reproduciéndose asexualmente por gemación. Por eso que ahí ves dos, ¿no? Dos levaduras, pero en realidad es una sola. ¿En qué consiste la fermentación alcohólica? En que el piruvato se convierte en qué ejemplo de alcohol, en etanol. Y además se libera, ¿qué gas? El dióxido de carbono. ¿Está bien? Con el etanol elaborado o liberado se obtienen las bebidas alcohólicas. Mira al papá Simpson, ¿no? ¿Qué tal se tiene? Y con el CO2 liberado en la industria panadera sirve para aumentar lo que es la masa del pan, del queque y del panetón. Ahora viene la respiración celular aeróbica. Recuerda que la anaeróbica solamente tiene dos etapas. La glucólisis, si quieres dile glucólisis anaeróbica, y la fermentación. En cambio, en la respiración celular aeróbica hay 4 etapas. Mire el orden. La glucólisis aeróbica, primera etapa. ¿Cuál es la segunda? La acetilación. Tercera etapa, conocida por varios de nosotros, el ciclo de Krebs. Última etapa se llama la fosforilación oxidativa. Se llama la fosforilación oxidativa. ¿Qué te parece si explicamos mejor? Está bien, vamos a explicar mejor. A ver, por acá, esto ya está. Sí. Ahí está. Ahí está. A ver, vamos a hacer el esquema de una célula. ¿Está bien? Mira cómo abrió la palabra célula. Es una célula eucariota, porque tiene núcleo. ¿Qué ejemplos? Puede ser una célula vegetal, puede ser una célula animal. Y si yo digo célula animal, es lo mismo a que diga célula humana. ¿Está bien? Célula animal o célula humana. Tú sabes que la célula tiene una cubierta, esa línea de negro, llamada la membrana celular. Interiormente hay una región conocida como el citoplasma. No hay núcleo, no me interesa dibujar. Acá vamos a colocar el citoplasma, también llamado citosol, citoplasma o citosol. Inmerso en el citoplasma, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar a una organela conocida como la mitocondria. Conocida como la mitocondria. ¿Está bien? Ponemos nombre. A ver. Ahí está. La mitocondria. Mitocondria. Recuerda que en el citoplasma que no hay oxígeno. Pero, profe, no entiendo. Si vamos a hablar de una respiración celular aeróbica, nosotros sabemos que
interviene el oxígeno. ¿Y en dónde está dicho oxígeno? Se localiza en el interior de la mitocondria. La respiración celular aeróbica tiene 4 etapas. Recordemos la primera, que ingresa al citoplasma, glucosa, por acción de enzimas en que se convierte en piruvato. Este piruvato, ¿a dónde ingresa? La mitocondria. ¿Y qué es la mitocondria? Oxígeno molecular, el O2. Estás observando la primera etapa de la respiración celular aeróbica. ¿Cómo lo vas a llamar? Llámale la glucólisis aeróbica. ¿Cuál es la diferencia con la anaeróbica? En donde la glucosa también se convierte en piruvato. Que ese piruvato no ingresa a la mitocondria, permanece en el citosol y luego mediante otra reacción que son las fermentaciones, ese piruvato se puede convertir, por ejemplo, en ácido láctico, ¿no? ¿Qué más? El piruvato, ¿a dónde ingresa? El piruvato ingresa a la mitocondria. Veamos qué va a ocurrir. Veamos qué va a ocurrir. Observa. Vamos a amplificar ahora. Vamos a amplificar a la mitocondria. Ahí está la mitocondria. La estamos amplificando. Y si yo amplifico a la mitocondria, ¿sí? Mitocondria. Recuerda que la mitocondria es una organela responsable, ¿no? Que participa en la división celular. A ver, esta mitocondria tiene partes, ¿no? En la respiración celular dije, ¿no? Respiración celular. Esta mitocondria tiene partes, tiene una membrana externa, una membrana interna, de trecho en trecho. Esta membrana interna se repliega formando unas estructuras que se asemejan a la cresta de un gallo. Se le llama la cresta mitocondrial. Entre la membrana externa y la membrana interna hay un espacio llena de coloide. Un coloide es una mezcla de agua y moléculas. Esa región coloidal, dile la cámara externa. En el interior de la mitocondria hay otro espacio, también lleno de coloide, agua y moléculas. A esa región coloidal que hay dentro de la mitocondria, llámale la matriz mitocondrial, también llamado mitosol, también llamado mitosol. A ver, empezamos, vamos a ver la segunda etapa de la respiración celular aeróbica. ¿Qué ingresa a la matriz proveniente del citosol? ¿Recuerdas? 2 moléculas de piruvato. ¿Qué pasa con este piruvato? Se va a convertir en 2 moléculas de acetilo. Todas son moléculas orgánicas. Y a esa transformación de piruvato a acetilo
que ocurre en dónde, en la matriz mitocondrial, a eso llámale la acetilación. Acetilación. ¿Está bien? Esta acetilación es la segunda etapa de la respiración celular aeróbica, en donde se realiza, ya no es en el citosol, ahora es en la mitocondria, en su región interna, llamada la matriz mitocondrial. ¿Qué pasa a continuación? Estas dos moléculas de acetilo reaccionan con dos moléculas de coenzima A. Coenzima A. La coenzima A, ¿de acuerdo? Es una molécula que pertenece a la matriz. Es una molécula compleja porque tiene muchos componentes, entre ellas la vitamina B5. Y cuando el acetilo se une a la coenzima A, pues se va a formar dos moléculas de acetilcoenzima A. Estas moléculas de acetilcoenzima A, ¿hacia dónde se van a dirigir? Hacia un lugar de la matriz, ¿sí? Representado por esa línea de rojo, en la cual se van a llevar a cabo un promedio de 8 reacciones químicas en cadena cerrada. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del ciclo de Krebs, así llámale, ¿de acuerdo? Estamos hablando con respecto al ciclo de Krebs. A este ciclo de Krebs, llámale también el ciclo del ácido cítrico. Tercera etapa, el ciclo del ácido cítrico, donde ocurre en la matriz mitocondrial. Son reacciones químicas en cadena cerrada. ¿Y sabes qué va a ingresar al ciclo de Krebs? Tú vas a mencionar lo siguiente. Ingresa al ciclo de Krebs, va a ingresar solamente una molécula, no dos, una molécula de acetilo. Algunos dicen una molécula de acetilcoenzima A. Pero, profe, yo veo dos acetilos, ¿y por qué ingresa solo uno? Porque el otro acetilo, total son dos, ingresa a otro ciclo de Krebs. A otro ciclo de Krebs. Por acá. Ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs. ¿Con qué otro nombre conocerás al ciclo de Krebs? También se le llama el ciclo del ácido cítrico, ¿no? Ciclo del ácido cítrico. ¿Qué es el ciclo de Krebs? Son un promedio de 8 reacciones químicas en cadena cerrada. Cadena cerrada. Ciclo no es cerrado. ¿Cuáles son las moléculas componentes del ciclo de Krebs? Componentes del ciclo de Krebs. Ahí va. ¿De acuerdo? Ahí tenemos a la primera molécula. Acá se forman más, ¿no? Esas moléculas que estás mirando
Sí, pertenecen a la matriz. ¿Forman parte de qué? Forman parte del ciclo de Krebs. ¿Cómo se llama la primera molécula? Número 1. Número 1. Llámale el oxalacetato. Oxalacetato, representado por el número 1. Ese oxalacetato, ¿con qué reacciona? ¿Te acuerdas? El acetilo, solamente una molécula, el acetilo. Si quieres, dile el acetil coenzima A. Y la reunión, la reacción de ambas moléculas, ¿sí? Número 2, ahí miras el número 2, pues provoca que se forme otra molécula llamada el citrato. Con razón, al ciclo de Krebs llámale el ciclo del citrato o del ácido cítrico, porque citrato es sinónimo de ácido cítrico. ¿El citrato en qué se convierte? En un isocitrato. ¿Esta molécula en qué? En un alfa-cetoglutarato. Alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato se convierte en otra molécula llamada succinilcoenzima A. Esta se convierte en succinato. El succinato se convierte en fumarato. Y al final el fumarato se convierte en ¿qué? En malato. Y son 8 números, ahí veamos si coinciden. Ahí están los 8 números. Tú me dirás, profesor, ¿usted cree que para el examen del cole, para postular, vendrán el nombre de esas moléculas que forman parte del ciclo de Krebs? Yo te voy a responder no. ¿Y qué es lo que va a venir, profesor, en el examen? No va a venir esto, ¿no? En los exámenes de admisión. Cuando se inicia el ciclo de Krebs y cuando culmina. ¿Cuándo se inicia el ciclo de Krebs? Cuando el oxalacetato, que forma parte del ciclo, reacciona con el acetilo, o si quieres decir con la acetilcoenzima A, que es la molécula que va a activar al ciclo para formar ¿qué nueva molécula? El citrato. Citrato, no te olvides. ¿Qué más puede venir? Cuando acaba, cuando culmina el ciclo de Krebs, que vas a responder con la regeneración. Regeneración del oxalacetato. ¿Te acuerdas el número 1? Del oxalacetato. ¿A partir de qué molécula pertenece al ciclo? A partir del malato. A partir del malato. Y lo que te voy a mencionar ahorita es lo que de hecho, va a venir en el examen. Acuérdate de mí, soy el brujo maratujo. ¿Qué va a venir? ¿Cuál es el resultado del ciclo de Krebs? Eso viene por acá. Como resultado de este ciclo, ¿qué va a ocurrir? Muchas deshidrogenaciones. ¿Qué significa des? Significa pérdida. ¿Sí? Del ciclo de Krebs se van a liberar muchos hidrógenos. Se van a liberar muchos hidrógenos. Estos hidrógenos al rato
van a ser capturadas por dos moléculas que hay en la matriz. Van a ser capturadas por dos moléculas. Uno son los NAT, capturan hidrógenos, 3 NAT capturan hidrógenos, y la otra molécula que le gusta capturar hidrógenos es el FAT. Mitosólicos pertenecen a la matriz mitocondrial, NAT y FAT. Capturan los hidrógenos que provienen del ciclo de Krebs. Como resultado del ciclo de Krebs se libera como sustancia de desecho dos moléculas de CO2. Y como resultado del ciclo de Krebs se libera una molécula energética de GTP. ¿Qué significa GTP? Guanosin trifosfato. Guanosin trifosfato. ¿Cuál es el resultado del ciclo de Krebs? Si a este ciclo ingresa un acetilo, o por ahí un acetil coenzima A. Entonces, tú respondes, se liberan hidrógenos, que son capturados por tres moléculas de NAT y por una molécula de FAT. ¿De acuerdo? Son moléculas que capturan hidrógeno, que provienen del ciclo de Krebs. ¿Qué más, chicos? Se forman dos moléculas, se liberan dos moléculas de CO2 y se forma una molécula energética de GTP. Esas cifras que ves como resultado es cuando al ciclo de Krebs solamente ingresa un acetilo. ¿Pero qué te he dicho? Un acetilo. ¿Pero qué te he dicho? Que son dos acetilos o dos acetilcoenzima A. La pregunta es, ¿y qué pasa con el otro acetilo? Va a ingresar a otro ciclo de Krebs. ¿Qué ocurre si te preguntan en tu examen y cuál es el resultado del ciclo de Krebs cuando intervienen dos moléculas de acetilo? ¿Simplemente duplicas la cifra o no? Claro, serían 6 NAT cargados de hidrógenos. Acá serían 2 FAT cargados de hidrógenos, 4 moléculas de CO2 y 2 moléculas de GTP. Nada más. Ahora, ¿qué pasa si te dicen cuál es el resultado del ciclo de Krebs si al inicio participa en la respiración celular una glucosa? Acuérdate el recorrido. En el citoplasma la glucosa se convierte en dos piruvatos. Estos dos piruvatos ingresan a la mitocondria y se convierten en dos acetilos. Dos moléculas de acetilo es equivalente a una glucosa. ¿Significa que el resultado es lo que estás mirando abajo o no? 6 NAT, 2 FAT, 4 CO2 y 2 GTP. Una vez preguntaron en la Universidad Cayetano Heredia, ¿y cuál es el resultado del ciclo de Krebs si es que participan 3 glucosas? Fácil, profe. Multiplico, ¿no? Serían 3 por 2. No, perdón, serían 3 por 6. Serían 18 NAT. 3 por 2, 6 FAT. 3 por 4, 12 CO2. Y 3 por 2, 6 moléculas de GTP. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede a continuación? Ya terminé ciclo de Krebs.
Lo que va a suceder es todos los NAT y todos los FAT reducidos. ¿Qué significa reducidos? Cargados de hidrógenos. ¿Hacia dónde se van a dirigir? A la cresta mitocondrial, a la membrana interna de la mitocondria, para que se lleve a cabo la última etapa de la respiración celular aeróbica. Así es. Faltaría la fosforilación oxidativa. Así se llama la última etapa, fosforilación oxidativa. ¿Qué te parece si esta porción de cresta lo amplificamos? ¿Está bien? A ver, vamos a amplificar a esa porción de cresta. Ahí está, mira. Vamos a ponerle el color que tiene, ¿no? Color azul. Vamos a poner el color azul. A ver. Y ya está. El color azul. ¿Qué estás observando? Una porción de cresta. Todo esto es una porción de cresta. ¿Qué es esta línea azul? La membrana externa. ¿Cómo se llama el espacio lleno de coloide que hay entre la membrana externa y la membrana interna, que es la cresta? La cámara externa. Y esto que está aquí en la parte inferior, parte interna de la mitocondria, es la matriz mitocondrial. ¿Qué vamos a observar? Vamos a observar la última etapa de la respiración celular aeróbica. ¿Cómo lo vamos a llamar? Lo vamos a llamar así. Observa. Ahí va. Se llama la fosforilación oxidativa. Fosforilación oxidativa. Ya está. ¿Qué comprende la fosforilación oxidativa? Tú vas a mencionar, comprende al transporte de electrones, y comprende a la quimioósmosis. Son eventos que forman parte de la fosforilación oxidativa. ¿Qué más? ¿En qué parte de la mitocondria se realiza esta fosforilación oxidativa? En la cresta mitocondrial. ¿Qué pasa si yo amplifico a la cresta? ¿Qué vas a encontrar? ¿Presencia de qué? De proteínas globulares, de varios tipos de proteínas globulares. Ahí están. ¿Qué nombre tienen las proteínas que hay en la cresta? Sí, vamos a llamarla de esta manera. A ver, por acá. A ver. La vamos a llamar de esta manera. La primera, sí, la primera
recibe nombre de qué. Vas a llamarle así. Si quieres enumeramos, ¿te parece? Ya está. Romanos 1. Llámale así. Acá tengo espacio. Se llama la NAT reductasa. Segunda molécula, Romanos 2. Se llama la FAT reductasa. FAT reductasa. Tercera molécula, tercera proteína, es pequeñita. ¿Cómo lo vas a llamar? Llámale la coenzima Q. ¿Qué más? Cuarta molécula, quinta. La cuarta se llama citocromo B. Citocromo B. La quinta, llámale el citocromo C. Y la última, la sexta molécula, ¿sí? El de acá, la sexta, llámale el citocromo A. A todas estas moléculas en conjunto, llámale las moléculas de la cadena respiratoria, ¿sí? Desde el número 1 hasta el número 6. Dile, moléculas de la cadena respiratoria. Por ello que al transporte de electrones también se le conoce como cadena respiratoria. Es sinónimo. ¿Qué pasa a continuación? Mira que se están aproximando de la matriz a la cresta. ¿Qué respondes? Los NAT y los FAT reducidos. ¿Qué significa reducidos? Cargados de hidrógeno. ¿Hacia dónde se aproximan? Hacia la cresta para ceder los hidrógenos. A continuación, estos hidrógenos se disocian. ¿Qué significa? Se separan en dos componentes, electrones que van a ingresar a la cresta y protones de hidrógeno que permanecen en la matriz. Permanecen en la matriz. Estos electrones a continuación ingresan a las moléculas de la cadena respiratoria para ser transportados. A eso se le llama el transporte de electrones, también llamado, sí, cadena respiratoria. Ese transporte de electrones que va a conllevar a que se libere energía calorífica, y esa energía calorífica que va a provocar que los protones de hidrógeno que están en la matriz y se dirijan ¿a dónde? A la cámara externa. ¿Qué te estoy explicando? El transporte de electrones, ¿dónde ocurre? En la cresta. ¿Qué sucede? Que los electrones que provienen de los hidrógenos ingresan a la cresta y son transportadas por estas moléculas de la cadena respiratoria. ¿Y qué pasa si te preguntan y cómo se llama la última molécula que va a aceptar estos electrones? Tú respondes el oxígeno molecular. Llegó el momento en el cual el oxígeno va a actuar. Te dije hace un rato que en la mitocondria hay el oxígeno. Por eso la respiración celular es aeróbica. ¿Qué función tiene el oxígeno? Fácil, ¿verdad? Ser considerada como la última molécula aceptora ¿de qué? De electrones. Y no te olvides, porque eso preguntan, porque eso viene. Ya, entonces, a eso llámale
A eso llámale el transporte de ¿qué? De electrones. Finalmente, para acabar, ¿qué faltaría? Faltaría hablar sobre la otra etapa de la fosforilación oxidativa y se le llama la quimioósmosis. Quimioósmosis. Para ello, ¿sí? En la cresta mitocondrial, hay presencia de ¿qué? Hay presencia, ¿de acuerdo? De otra proteína globular grande. Tiene forma de palo de fósforo. Ahí está. ¿Cómo vamos a llamar a esa proteína? Llámale el factor o la partícula, mejor dile, la partícula F. Así lo vamos a conocer con el nombre de la partícula F. Ya está, vamos a ponerle nombre. No repito, la partícula F. Ahí está la partícula F. Esta partícula F presenta dos partes, la F0 y la F1. En la F1 hay presencia de una enzima, se le conoce como la ATPasa, que significa ATP sintasa, o si quieres dile ATP sintetasa, o si quieres dile enzima de Boyer, un médico que estudió la actividad de esta enzima, de Boyer. A ver, mira qué es lo que va a suceder. Voy a explicar la quimioósmosis. ¿Qué ocurre en esta etapa, en esta última etapa? Que vas a decir lo siguiente, que en la cavidad, en la cámara externa, hay un acúmulo de protones de hidrógeno. Y eso no sirve, porque la mitocondria se puede lesionar, se puede dañar. Por lo tanto, estos protones de hidrógenos que están en la cámara externa por intermedio de la F0 retornan, regresan a la matriz. Y la reacción de estos protones de hidrógenos con el oxígeno con carga negativa que provoca que se forme el agua, ¿sí? Que se forme el agua. Agua metabólica, agua de desecho, no sirve. Y ese retorno de protones de hidrógenos hacia la matriz va a provocar que se libere energía calorífica. Esa energía calorífica va a activar a la ATPasa y va a provocar que estas dos moléculas que hay cerca, que hay en la matriz cerca a la cresta, una llamada el ADP y el otro el PI, ¿de acuerdo? O sea, el adenosindifosfato y el fosfato inorgánico reaccionen formándose la molécula energética, ¿de acuerdo? Formándose la molécula energética que la célula necesita, que la célula necesita. ¿Sí? Nos estamos refiriendo al ATP. Para que se forme el ATP, ¿qué te dije? Que a la cresta llegan NAD y FAT. Cuando una pequeña nota, cuando una molécula de ¿qué? De NAD llega a la cresta y cede ¿qué cosa? Y cede sus hidrógenos, ¿sabes cuántas moléculas de ATP
va a formar 3 moléculas de ATP. Cuando una molécula de FAT llega a las crestas y cede sus hidrógenos, pues va a formar 2 moléculas de ATP. Al final se hace el balance energético y con las lanzaderas, que son reacciones químicas, se forman lo que es 36 o 38 moléculas de ATP. Espero que haya sido de tu agrado, espero que me hayas entendido y nos vemos en una nueva oportunidad. ¿Sí? Se cuidan. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chicos.